Bendiciones, queridos hermanos, queridas hermanas, que estamos compartiendo este taller de prédica. Y hoy quiero seguir avanzando sobre la preparación del mensaje para realizar una evangelización, una predicación. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude y que nos guíe con su gracia, con su amor y su sabiduría, para que podamos ser ungidos por Él y poder ser buenos instrumentos en las manos de Dios, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces vamos a ver hoy el punto de ambientación y orientación. Se dice que la ambientación es el timón de la predicación, es decir, que orienta hacia dónde queremos ir, que en realidad que sea nuestro querer el querer de Dios. Mejor dicho, la ambientación u orientación es el timón de la predicación que nos orienta hacia donde el Señor quiere que vayamos. Consiste en hacer un acercamiento del texto que se ha leído, enfatizando lo que queremos subrayar. Por ejemplo, si nosotros tenemos la parábola del hijo pródigo, podemos encontrar más de 50 puntos para poder enfocarnos. Vamos a suponer que nos queremos detener, por ejemplo, en las bellotas. ¿Se acuerdan que el hijo pródigo terminó trabajando para alguien y en ese trabajo lo que le daba de comer era en un chiquero a unos puercos? Y nos podemos enfocar, por ejemplo, en el tema de las bellotas. A través de la ambientación, ayudado por la intensidad de la voz, explicamos primero lo que son las bellotas, el alimento más corriente dado a los cerdos y que ni siquiera los judíos comían. De por sí los judíos ni siquiera comían cerdos. Y luego podemos añadir, la palabra de Dios nos afirma que este joven en un momento anhelaba comer siquiera las bellotas, pero ni siquiera eso le daban. En cambio, en la casa de su padre había pan caliente en abundancia. La orientación es el lente de acercamiento que nos resalta un detalle determinado. Y aquí, en esta parte del Evangelio, podemos llevarlo a cuántas veces nosotros, habiendo vivido la gloria de Dios, por un motivo u otro nos alejamos y terminamos comiendo aquello que nos hace mal, comiendo aquello que no nos nutre, comiendo aquello que nos hace debilitarnos. Y cuántas veces nosotros sentimos y comenzamos entonces a anhelar, y seguramente es la experiencia de muchos, volver nuevamente a estar en la casa del Padre. Creo que eso forma parte de un proceso de maduración de fe, porque eso Dios lo permitió para tratar con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, con nuestra vanidad, con nuestro yo. Y así es como el joven, ese joven que se apartó, el hijo pródigo, el que volvió ya no era igual que el que se fue. Y así Dios muchas veces nos enseña, ¿no es cierto?, a través de su palabra, pero cuando nosotros no somos obedientes a su palabra, el Señor permite que el no cumplimiento de esa palabra en nuestra vida haga que podamos sufrir las consecuencias y aprender por esas consecuencias. Que no es lo que Dios quiere, pero que Dios permite para que nosotros reconozcamos que su palabra es la verdad y que esa verdad nos hace libre. La ambientación es fruto de querer como una lupa llevar desde lo general a lo principal, al detalle. Es como poner delante de un telescopio aquello que el Señor quiere que por sobre todo a través de esa prédica nosotros veamos y nos sea revelado. A través de la ambientación explicamos a la gente, por ejemplo, en el caso de la batalla que se da entre David y Goliat, que está en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40, lo que hacemos es explicar a la gente que en aquellos tiempos, para evitar tanta muerte, a veces la batalla se decidía entre los dos mejores soldados de cada ejército. Cada rey seleccionaba a su hombre más fuerte y valiente, que solo con su figura impresionara al enemigo. ¿Qué hicieron los filisteos? Eligieron al gigante Goliat, un hombre que al caminar hacía temblar la tierra y que, protegido con su casco de bronce y su escudo, y armado con una enorme espada, parecía un carro blindado. Por otro lado, salió un jovencito rubio, descalzo, vestido de pastor, que solo llevaba una honda en la mano y 5 piedras
en 5 piedras para lanzar, para defenderse. La batalla parecía a los ojos naturales desproporcionada. Pero ¿qué pasa? La gran diferencia estaba en que a los ojos naturales Goliat era el superior, pero a los ojos espirituales David era el superior, porque David contaba con el respaldo de Dios. Muchas veces en las situaciones que tenemos que enfrentar, para el mundo natural estamos en desventaja, pero nosotros sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Con Dios somos mayoría, y así tenemos que enfrentar cada situación en su nombre, en el nombre del Señor. Y enfrentarlo en el nombre del Señor significa enfrentarlo en total obediencia a su voluntad, pero también en total comunión con su Espíritu. Es importante muchas veces cuando hacemos una prédica, como en el caso de David y Goliat, no ir rápidamente al resultado final, sino ir como relatando ese acontecimiento bíblico y cada tanto ir personalizando en cada uno de nosotros, lógicamente, ese acontecimiento bíblico. De tal manera que la gente sienta el deseo de llegar a ver cuál es la enseñanza final que el Señor nos quiere transmitir a través de esa prédica. Por eso, a través de palabras, de frases, como hermanos, esperen un poco más porque ya llega el final y este final te va a sorprender. Este final va a cambiar tu visión espiritual sobre los acontecimientos de tu vida. Lo mejor de Dios está ahora para ser brindado a tu corazón. Y entonces es muy importante hacer esos tipos de comentarios, especialmente para atraer la atención, para que aquellos que se están durmiendo se despierten. Otro punto importante es que la ambientación, como les decía, los tiene que llevar a todos los que están recibiendo la prédica a sentirse parte integrante de ese acontecimiento bíblico que estamos relatando. Los tiene que hacer estar sentados en la mesa de los fariseos donde Jesús cena con Simón. En el caso del relato de la crucifixión, sentirse que están ahí al pie de la cruz, uno al lado del otro junto a María y a Juan. O sentirse que están arriba de esa barca que de repente se levantó una gran tormenta. ¿Cuál es la barca y cuál es la tormenta que hoy se está azotando? ¿Está Jesús en esa barca? ¿Cuál es la emoción que sentís hoy? ¿Cuál es tu primer pensamiento? Entonces también preguntas que vayan generando respuestas personales. Por eso algunas veces es muy bueno decirle, no te pido que me lo respondas, no te pido que lo digas, solamente lo importante es que te lo digas a ti mismo. Otro punto es para que el auditorio, cada uno se sienta identificado con alguno de los personajes del relato bíblico. La pecadora perdonada, el Lázaro que sale de la tumba, y yo soy Lázaro, y estoy aquí, Señor, en esta tumba. Quiero vivir la misma resurrección que recibió Lázaro. Sácame de esta tumba. Lázaro resucitó dentro de esa tumba. Bendita tumba en la cual hoy estoy, si me permite conocer la gloria de Dios. En María, que supo decirle sí al Señor, hoy también yo quiero decir totalmente sí a ti. ¿Para qué? Para que el verbo se haga carne en mi vida. Un buen predicador sabe leer entre líneas y sacar mensajes que no están escritos. Sabe hacer vibrar bajo la gracia de Dios los corazones de aquellos que están escuchando, haciéndole despertar en ellos la sed de vivir lo que está dado como mensaje, como revelación, como exhortación, como fortaleza interior a través de ese mensaje. Que ellos deseen comer de lo sustancioso del mensaje que se está transmitiendo. Si es de llamamiento, nos vamos a enfocar en el amor del Padre que nos llama. No un llamamiento que tengo que hacer como una obligación, sino un llamamiento
que surge de la atracción que el Padre genera sobre mi vida. Yo voy al Padre porque me siento atraído y envuelto y seducido por su amor. Si es de conversión, como una respuesta de fidelidad al Dios que me amó primero. Y nos lleva en ese mensaje de conversión a centrarnos, a entrar en nosotros mismos y como hizo el hijo como hizo el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre. Tomo la decisión. Sin dudar, me levanto de esta situación y a partir de hoy me desacomodo, dejo ese chiquero, renuncio a ese chiquero y me encamino cada día a la casa del Padre. Pero sabiendo que ese Padre me está esperando y que cuando me venga a abrazar, aun cuando yo le pida perdón, Él ya me perdonó, porque Él sondea mi corazón. Y me abraza aún con olor a chiquero y todo. Y hace fiesta, y me reviste de una vida nueva, y me pone sandalias de libertad, y me pone anillos de realeza. Qué maravilloso. Entonces la persona recibe un mensaje de exhortación, de conversión, de, por ejemplo, dejar el pecado, pero envuelto en una nube de misericordia divina, de la misericordia de Dios. De un Dios que se alegra porque hoy has vuelto a Él. El otro punto que vamos a ver es el punto de la aplicación. Es la parte que da valor al mensaje. Sin aplicación no hay prácticamente razón de predicar, pues la lectura y la explicación se convertirán en un relato histórico, emocional, lindo, pero que no transforma un corazón de tal modo que esa transformación se genere en acciones concretas. Un corazón nuevo genera acciones concretas nuevas. Por eso dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado y todo nuevo. Y nueva criatura significa nueva creación. Ya comienza a hacer cosas nuevas desde Dios, porque sus pensamientos, sus emociones, su corazón está renovado en Dios. Existe una gran relación entre la ambientación y la aplicación. En esta se aplica lo que antes habíamos ambientado, dándole su significado en la realidad presente y cotidiana de nuestra vida. Por ejemplo, nos enfocamos a la terrible sed que Jesús sufría en la cruz, pero a pesar de todo no quiso siquiera aceptar la hiel y el vinagre que le ofrecían. Estos elementos eran para poder disminuir el dolor, para mitigar el dolor de ese sufrimiento que estaba padeciendo. ¿Cuál podría ser la aplicación? No busquemos adormecer con el vicio, con una adicción, con una evasión, con lo que el mundo nos quiere dar para tratar de olvidar los problemas, que es justamente la base de toda adicción. Sino que busquemos, sobre todo, entregarle al Señor esa realidad, enfrentar con el Señor esa realidad, para que Él pueda ir sanando esa realidad y de ese modo poder ser resucitados como Lázaro en esa tumba desde esa realidad. No es el camino la evasión. El camino es enfrentar esa situación desde la mirada de Dios. La ambientación puede hacerse activa y también de modo pasivo. Pero ¿por qué se puede hacer en estas dos partes? Para poder aplicar a todo lo que están escuchando. La aplicación en activa es cuando nosotros realizamos la acción, ya lo vamos a ver. Y en pasiva es cuando la ejecutan sobre nosotros. Si abordamos, por ejemplo, el texto de los discípulos que se duermen, cuando Jesús está orando en el Getsemaní, Getsemaní significa prensa, y cuántas veces tenemos que vivir esos momentos de ser prensados para que fluya como en Jesús el mejor aceite. El aceite mejor, ¿cuál es? El aceite de los olivos. ¿Y dónde estaba orando Jesús? En el monte de los olivos. Fíjense cómo podemos sacar grandes enseñanzas para nosotros y para nuestros hermanos, teniendo en cuenta estos detalles del relato bíblico. Lo que significa Getsemaní, lo que significa
el orar el monte de los olivos en relación a ser prensado y a sacar el mejor aceite. Como dice en esta oración de Jesús en el monte de los olivos, San Mateo 26:40. Podríamos aplicar estas dos ambientaciones. Por ejemplo, pasiva. A veces los más cercanos a nosotros se han dormido a la hora de nuestra tribulación. De los que más esperábamos, no recibimos sino indiferencia. Los que nosotros mismos muchas veces escogimos para que nos acompañara en la hora difícil, se durmieron. No tienen tiempo, están demasiado ocupados. Por eso dijimos que es una ambientación pasiva. Pasiva, ¿cuál era? A ver si nos acordamos. Pasiva era cuando era sobre nosotros, cuando la ejecutan sobre nosotros. La actitud de los discípulos sobre Jesús también la podemos llevar a la actitud de muchos que nos rodean sobre nosotros mismos cuando estamos viviendo nuestro Getsemaní. Y todos vamos a pasar por esos momentos. La ambientación activa. ¿Cuántas veces, llevado a este texto, ¿no? ¿Cuántas veces le hemos nosotros fallados a quienes depositaron su confianza en nosotros? Valga la reiteración. Es decir, ahora ya no estamos en el lugar de Jesús, sino estamos en el lugar de aquellos que se duermen. Ellos esperaban que estuviéramos al pie de su lecho del dolor y sin embargo no estuvimos. ¿Cuántas veces no le hemos dormido o nos hemos dormido, ante las necesidades de nuestros seres queridos, de nuestros hermanos, de aquellos que esperaban de nosotros un gesto de amor y de fraternidad? ¿Cuál es la ventaja de esta ambientación activa y pasiva? Dice que una moneda puede caer de un lado o del otro. Bueno, del mismo modo, cuando hacemos una ambientación activa o pasiva, el mensaje va a llegar a todos, de aquellos que se sienten como el Señor, abandonados por sus discípulos, o aquellos que se sienten como los discípulos que abandonan a Jesús. Algunas veces esa ambientación tanto pasiva como activa se refleja en nosotros mismos. ¿Cuántas veces yo me he sentido abandonado y cuántas veces yo también abandoné? ¿Cuál podría ser la aplicación? Perdonar al que nos ofende y clavó una herida de desamparo y traición, si queremos así entenderlo, en nuestro corazón. Y también pedir perdón a aquellos que nos han ofendido, aquellos que hemos ofendido, a todos aquellos que nosotros con nuestras actitudes hemos traspasado sus corazones, con nuestra incomprensión, con nuestro orgullo, con nuestras debilidades también, con nuestra fragilidad. Y ahí se puede incluir en ese momento una oración de perdonar y también de pedir perdón, relacionándolos con Dios, con el prójimo y también con nosotros mismos, porque nosotros mismos muchas veces nos hemos abandonado a nosotros mismos. Es un punto muy interesante para poder seguir reflexionando e incluso después se puede tomar más profundamente en otro momento de una jornada de evangelización. El buen predicador percibe por qué lado está llegando más el mensaje y entonces es ahí donde tenemos que insistir, es en ese punto. Cuando se detecta dónde más tocó Dios, es ahí donde hay que seguir dejándose ser instrumento de Él para que el Señor pueda seguir obrando en esa área. Por eso es muy importante también no ser dependiente de los rostros, pero sí saber leer las caras. Por eso no hay que predicar al techo, al suelo, sino viendo a los ojos de cada uno y en general, observando sus reacciones e interpretando su respuesta al mensaje recibido. En este punto, y ahora voy a hacer otro videito, en este punto es muy importante tratar de que todo sea bajo la gracia de Dios y no caer en una manipulación emocional y creer que la emocionalidad exacerbada significa quebrantamiento de espíritu. ¿Cómo nos damos cuenta? Y con esto ya finalizo para después enviarles un video en donde voy a seguir
amplificando un poquito más sobre este tema y vamos a ir justamente al otro punto que es ejemplificación y los imperativos. ¿Cómo nos damos cuenta si solamente quedó en lo emocional? Porque no produce cambios. Pero cuando hay quebrantamiento, se genera, como sucedió con el hijo pródigo, un me levantaré e iré a la casa de mi padre. Bueno, que Dios los bendiga, seguimos en este camino y que tengan un día maravilloso bajo la gracia de Dios. Bendiciones.